Eh, Buenos días, paz y bien, o buenas tardes, paz y bien, depende de la hora en la que estén viendo esto. Vamos a ver el tema de problemas con adiciones y sustracciones. Bueno, antes de empezar con el tema de los problemas de adiciones y sustracciones, vamos a hablar un poquito de los problemas. Los problemas son situaciones que a nosotros nos van a aparecer en la vida cotidiana. Cuando nosotros vamos a la tienda, cuando nosotros queremos saber cuánto nos queda de tiempo, o cuando queremos saber, por ejemplo, cuánto, no sé, cómo repartir nuestras actividades, cuántas actividades nos hacen falta, o cuántos puntos nos hacen falta, cuestiones así. Eh, Son resolución de problemas, porque nosotros se nos plantean situaciones que tenemos que resolver. Los problemas son diferentes, y un mismo problema, por ejemplo, lo podemos resolver de varias formas. No existe una receta de cocina, es decir, una forma exacta de resolverla, sino que hay distintos caminos para poder llegar a una respuesta o a darle respuesta a un problema. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro. Ahora bien, sí hay características de un problema que nosotros debemos de cumplir para ser más ordenados. Y eso es el cuidado que tenemos que tener. La clase de hoy no se va a tratar exactamente de que cómo ustedes van a resolver el problema, sino de las características que deben de conocer para dejar el procedimiento de un problema. Aquí quiero dirigirme un ratito a los padres de familia. Vean, los problemas es muy normal que los niños y niñas se frustren, ¿sí? De hecho, de eso se trata el problema, de que sea una situación problemática. Y aquí yo les voy a suplicar de favor de que dejemos que si el niño no le entiende el problema, que lo lea, que lo relea, que lo analice, démosle una orientación, pero no le demos el problema servido, ¿sí? Sino que dejemos de que el niño o la niña eh, se quiebre la cabeza un ratito, ¿sí? No le demos la solución inmediata. Dejemos que sume, que reste, que haga manchazones y que él descubra cómo puede resolver el problema. Los problemas de ahorita no son tan complicados, pero incluso hasta uno muy fácil, cuando hay un pequeño bloqueo, puede ser complicado para alguno de los estudiantes. Entonces, tampoco, porque a veces hasta ustedes se pueden alterar con la cuestión de los problemas, que me pueden decir, profe, pero es que el niño no lo entiende, no sé cómo explicarle, en favor de esto, en favor de lo otro. No, en este caso no. Dejémoslo. Es una capacidad que tiene que desarrollar el niño. Si ahorita no lo puede resolver, si de verdad ya se quebró la cabeza y no lo puede resolver, bueno, con el solucionario él se va a dar cuenta de la respuesta. Pero es una capacidad que todavía no tiene. Y que conforme él vaya creciendo, pues él lo va a ir desarrollando la capacidad de poder resolver problemas. Y va a ser muy útil para ustedes en la vida diaria conforme vayan pasando los años. Pero los problemas son así. Para resolver problemas, analizo la redacción del problema, los datos y la pregunta que se me realiza. Descubro qué operación u operaciones debo utilizar para resolverlo. Realizo la operación u operaciones y siempre debo redactar una respuesta a la pregunta que se me efectuó. Esas son las características de un problema. Vaya, ¿qué quiere decir eso? El problema tiene una redacción, todo problema tiene una pregunta, si no hay pregunta no es problema. Solo nos están redactando algo, nos están contando algo, pero como están haciendo una pregunta, quiere decir que nos están planteando una situación que nosotros debemos resolver. Vaya, tienen una redacción o nos dan datos, tiene una pregunta que es la que nosotros tenemos que resolver y es la que nos va a determinar qué tipo de operación vamos a usar. Está la operación, que es la operación la descubrimos cuando leemos la pregunta y analizamos. Y después de hacer los procedimientos o el procedimiento, vamos a tener que redactar una respuesta. ¿Qué pasa si no redactamos una respuesta? Es como que nosotros dejáramos a la persona que nos está haciendo la pregunta, la dejáramos con la palabra en la boca. Es decir, yo resolví ese procedimiento, pero no di una respuesta, entonces no hice nada. La respuesta es una de las partes más importantes en la resolución de un problema. Dice acá, recuerda que todo problema debe dejar evidencia del procedimiento y redactar una respuesta puesto que se nos está haciendo una pregunta. O sea, todo es importante, el procedimiento y la respuesta a redactar. Nosotros tenemos que tener la capacidad de redactar una respuesta, puesto que nosotros llevamos el curso de comunicación y lenguaje. O sea, tenemos que saber cómo realizar un texto escrito, cómo redactar una respuesta. Vamos a ver estos de acá.
estos ejemplos. Dice, durante una elección escolar votaron 845 estudiantes. Si de ellos 324 eran niños, ¿cuántas eran niñas? Ese es el total de estudiantes que existe. De este grupo de estudiantes, 324 eran niños. ¿Qué quiere decir eso? Que la otra parte serían niñas. Entonces, ¿cómo le hago yo para resolver ese problema? Está fácil. Al total de estudiantes yo le voy a quitar a los varones o a los niños. ¿Y qué me va a quedar? Las niñas. Entonces, ¿cómo se llama esa operación? Se llama sustracción o resta. Entonces la hago aquí. Al número más grande, 845, al total de estudiantes le quito a los niños y empiezo a restar. 5 menos 4, 1. 4 menos 2, 2. 8 menos 3, 5. ¿Y qué me quedó aquí? 521. ¿Qué representa ese 521? Las niñas. Entonces yo tengo que redactar la respuesta. Leo la pregunta. La pregunta dice cuántas eran niñas. Entonces yo respondo. En la elección votaron 521 niñas. ¿Sí? Vean que no puse solo 521. Si yo pongo solo el número 521 no estoy haciendo nada. Tengo que redactar una respuesta de acuerdo a la pregunta. Bueno, la siguiente dice. En una actividad de reciclaje en mi vecindario se recolectaron 5.212 botellas en una cuadra y 634 en la otra cuadra. ¿Cuántas botellas recaudamos juntando las dos cuadras? Yo lo que quiero saber es cuánto se reunió con las botellas que juntaron en una cuadra y las que juntaron en la otra. Si yo las agrupo en una sola cantidad, significa de que voy a tener un total de botellas. Entonces esa operación se le llama suma porque estoy agrupando dos cantidades en una sola. Entonces hago una suma. 2 más 4, 6. 1 más 3, 4. 2 más 6, 8. Y aquí el 5 no tiene con quién sumarse, solamente lo bajo. 5.846. Entonces yo no puedo dejarlo ahí, tengo que redactar una respuesta. Y la respuesta la voy a redactar de acuerdo a la pregunta. La pregunta dice ¿cuántas botellas recaudamos juntando las dos cuadras? Entonces la respuesta, recaudamos 5.846 botellas. Y si quiero puedo ponerle un poquito más. ¿Va? Entre las dos cuadras juntamos o recaudamos 5.846 botellas. Tengo que tener la capacidad de redactar. Es importante que tengan la capacidad de redactar porque ya están en cuarto. ¿Sí? Y no podemos poner aquí 5.846 o 5.846 botellas. Sí, eso es una respuesta muy pobre. Y ustedes son niños que son niños muy inteligentes que pueden resolver y redactar ese tipo de respuestas. Bien, está el planteamiento de esos 4 problemas. Entonces, cuando sea la fecha que indica la guía de actividades, entonces la resolvemos, leemos muy bien, descubrimos si en este caso solo hay 2 opciones, si son adiciones o sustracciones, y resolvemos. Pero otra vez me dirijo a los padres de familia. Dejémoslos que ellos lo trabajen solo. Que resuelvan, que se planteen, que se frustren. Si es que no lo entienden. Y si lo entienden, excelente. Dejémoslos que lo resuelvan y que se den gusto trabajando. Pero dejemos que ellos resuelvan por sí mismos esas situaciones problemáticas. ¿Sí? Es una capacidad matemática que ellos tienen que aprender a desarrollar. Pase bien.